Queremos simplemente las siguientes fracciones. Una fracción tiene la forma más simple si el numerador y el denominador no contienen factores comunes. A veces, simplemente mirando una fracción es difícil determinar cuáles serían los factores comunes, por lo que me gusta usar el método de factorización prima, lo que significa que determinará la factorización prima del numerador y el denominador. Y luego simplemente los factores comunes. Entonces comenzaremos determinando la factorización prima de 24 y 108. Entonces podríamos usar 4 por 6 para que la factorización prima de 24 sea 2 por 2 por 2 por 3 y ahora haremos lo mismo por 108. Aún así comenzaremos con 2 por 54, 2 es primo. ¿Qué tal 9 veces 6, 3 veces 3 y 2 veces 3? Entonces tenemos 2 factores de 2 y 3 factores de 3. Y ahora, una vez que tenemos la factorización prima, es mucho más fácil identificar los factores comunes entre el numerador y el denominador. Aquí tenemos un 2 sobre 2 que se simplifica a 1, 2 sobre 2 que se simplifica a 1, y también tenemos un 3 sobre 3 que se simplifica a 1. Así que cualquier factor que quede nos dará la fracción simplificada por 24 108. Entonces nuestro numerador tenemos un factor de 2 para el denominador que tenemos 3 por 3 que es igual a 9, 24 108 THS se simplifica a 2 9 THS. Ahora mirando esta fracción en forma de factor primo, observe que los factores que se simplificaron fueron 2 por 2 por 3, entonces 24 y 108 tenían un factor común de 12 significados. Si supiéramos muy bien nuestra tabla de multiplicar, habría sido un poco más rápido dividir el numerador y el denominador por 12 para obtener la fracción simplificada de 2 9. Pero eso se vuelve mucho más difícil a medida que estos números se hacen más y más grandes. Veamos un ejemplo más que queremos simplemente 75 105 THS, así que nuevamente comenzaremos escribiendo la factorización prima de 75 y 105. Y cuanto más hagas estos árboles de factorización primarios, más rápido te volverás. 75 es igual a 3 por 25, que es 5 por 5, entonces tenemos 3 por 5 por 5, y para 105 termina en una 5, entonces, ¿qué tal 5 veces 21 y luego 21 es 3 veces 7, entonces tenemos un factor de 3, un factor de 5 y un factor 7. Y ahora, para la parte divertida, podemos simplificar, aquí hay un 3 sobre 3 que se simplifica a 1. 5 sobre 5 se simplifica a 1, por lo que 75 105 se simplifica a 5 7. O de nuevo, si eres muy bueno con tus tablas de multiplicar y puedes reconocer que estos dos tienen un factor común de 15, podría dividir tanto el numerador como el denominador entre 15 para obtener la fracción simplificada de 5 7, pero nuevamente esto se vuelve mucho más difícil a medida que estos números se hacen cada vez más grandes, y el método de factorización prima se mantiene prácticamente igual. _de 5 6 2 2 8 2 2 7 6 7.